El término helenismo fue acuñado por el historiador y político alemán Johann Gustav Dreysen, miembro de la Escuela Histórica y del Parlamento de Frankfurt, y uno de los adalides de la unificación alemana bajo la monarquía de Prusia. Hijo de un pastor protestante, para él lo esencial fue que Alejandro Magno contribuyó de manera decisiva al encuentro del helenismo con el judaísmo y de este modo se constituyó en el sustrato para el desarrollo y la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano. En su Historia del helenismo de 1877, Dreysen reconoció y caracterizó la función histórica de este periodo, que ya no es visto como expresión de la decadencia griega, sino como la aparición y el florecimiento de una nueva fase histórica igualmente gloriosa y significativa, la expansión del genio helénico gracias a la fusión de la cultura griega y la oriental. Esta obra ya clásica ensalza al macedonio, tratando de justificar incluso los aspectos menos admirables de su carácter y de su acción, y celebra la fusión entre griegos y bárbaros preconizada por Alejandro, que aunque pudiera parecer una negación de los fines por los que Macedonia había declarado la guerra a Persia, fue también la premisa necesaria para que surgiera la nueva civilización al extenderse el espíritu griego por el mundo. Arredo de Nicomedia, que fue el primer biógrafo de Alejandro, escribió que ante el ofrecimiento de Darío III para repartir por mitad el imperio mediante el enlace matrimonial de Alejandro con su hija, Parmenión, el más experimentado de los generales de Filipo, había comentado: si yo fuera Alejandro, aceptaría la oferta. A lo que Alejandro, al enterarse, replicó: si yo fuera Parmenión, también la aceptaría. La conocida anécdota ilustra cómo desde un primer momento Alejandro no se conformó con la hegemonía sobre las tierras de Grecia y Asia Menor. Ambicionaba mucho más, y situándose fuera de las dimensiones macedónicas y griegas, quería ser soberano del mundo sin aceptar ningún límite. Parmenión y los oficiales más veteranos de Filipo entendieron perfectamente que Alejandro se adentraba en un camino peligroso que hasta entonces nadie se había atrevido a recorrer en la tradición griega. Alejandro sabía que para la consolidación de sus dominios en las lejanas tierras de Oriente se hacía absolutamente necesario un trato preferente para sus colaboradores persas. Esta tensión por la inmediata equiparación entre el vencido y el vencedor dio lugar desde el principio a la oposición frontal de los macedonios, que la entendían injustificada, y se tradujo en violentos enfrentamientos. Alejandro se vio forzado a licenciar y a enviar de regreso a Macedonia a la generación de veteranos más refractaria, y forzó más de 10.000 bodas entre los jóvenes soldados macedonios y mujeres de la aristocracia persa. Tras su regreso de la India, las posiciones seguían siendo irreconciliables. Todo apunta a que poco antes de su inesperada muerte, Alejandro había llegado a la inquietante conclusión de que la única forma de impedir el fraccionamiento político de su reino era iniciar una política intensiva de intercambio forzoso de poblaciones entre Europa y Asia. Su prematura muerte malogró estos proyectos, y los diadocos, los eficientes generales que lo habían acompañado y ahora le sucedían en el mando, no fueron capaces de mantener la unidad política en tan extensos territorios. Desde la muerte de Alejandro en el 323 hasta el año 281, fecha de la batalla de Curupedio, al oeste de Asia Menor, se combatieron los diadocos sin piedad, en cruentas guerras de destrucción que asolaron toda Grecia, Macedonia y Asia, y acabaron con la muerte de muchos de ellos y de toda la familia de Alejandro. A partir de esta fecha, la situación se estabilizó, apareciendo 4 grandes reinos. En Macedonia lograron asentarse los Antigónidas, los descendientes de Antígono Monoftalmo, el Tuerto, y su hijo Demetrio Poliorcetes. Tracia quedó para Lisímaco. Ptolomeo se quedó con Egipto y Seleuco con Asia. La dinastía más poderosa era la Seleucida, pero sus inmensos dominios entre el Egeo y el Hindu Kush evidenciaron desde el principio dificultades para permanecer unidos. En la parte occidental de Asia Menor tuvieron que contar con el reino de Pérgamo, pujante bajo los atálidas, y con la potencia comercial de la isla de Rodas. Y en la parte oriental del imperio tuvieron que hacer frente a numerosas invasiones de pueblos iranios y de Asia Central.
Desde la muerte del fundador del reino, Seleuco I, en el 281, el reino sufrió un proceso de erosión que el enérgico Antíoco III, solo por breve tiempo, logró conciliar. El reino que alcanzó mayor estabilidad y longevidad fue el de los Ptolomeos en Egipto. Su extinción se produjo con la muerte de Cleopatra tras la batalla de Acio en el año 30. Egipto nunca fue para los griegos una tierra de bárbaros. La antigüedad y sabiduría de su civilización eran admiradas, como había expresado con claridad en el siglo V el historiador Heródoto. Los Ptolomeos contaban con un territorio cerrado y unitario. Las orillas del Nilo, protegidas por el desierto, habían desarrollado durante milenios una cultura propia y ancestral que dotaba a la política, a la economía y a la sociedad de rasgos inamovibles. El respeto que mostró Alejandro por los cultos egipcios y la idea propagada por él mismo de que descendía del dios egipcio Amón crearon ya desde el principio una fuerte relación de proximidad entre el monarca y el país conquistado. La expedición de Alejandro en el 332 y 331 había orientado hacia el Mediterráneo el eje político de Egipto con la fundación de Alejandría. En poco tiempo Alejandría se convirtió en la ciudad comercial más poblada e importante de todo el orbe helenístico. El equilibrio de los poderes helenísticos en el siglo III no era sino el resultado de la incapacidad de cada uno de los soberanos para desbancar a sus enemigos y ocupar su reino. En los 2 siglos siguientes, los reinos helenísticos se arruinaron en las guerras entre unos y otros, los conflictos internos, la pérdida de autoridad de la monarquía en extensos territorios, pues no fueron inocuos. Pero estas circunstancias se volvieron fatales cuando los éxitos militares de adversarios muy superiores, los partos y los romanos, las acompañaron. Los reinos helenísticos surgieron de la conquista guerrera y por la guerra fueron eliminados. La victoria militar y dominio político pertenecieron a partir del siglo I a Roma. Sin embargo, el declive político de las monarquías helenísticas no justifica que este periodo histórico pueda ser considerado como una mera transición entre la época clásica griega y el ascenso al poder romano. El esplendor comercial de las ciudades como Alejandría, Antioquía, Seleucia del Tigris o Pérgamo, la importancia de los adelantos técnicos, el mestizaje cultural y el papel dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron profundamente la civilización humana. El fuerte impulso de la producción y de los intercambios comerciales, la divulgación de la cultura material y espiritual, la fundación de numerosas ciudades en Asia Menor y Oriente, siguiendo el modelo de las polei griegas, y la atracción de miles de helenos hizo que la cultura helénica se extendiera por toda Asia. La población aumentó, la agricultura y las manufacturas progresaron como no se había visto hasta entonces. Alejandría se convirtió en el nudo principal del itinerario norte-sur entre el mar Egeo y el Nilo, y de la ruta oeste a este que unía Cartago con Siria y toda Asia. El puerto, con 3 dársenas que acogía centenares de navíos, su célebre biblioteca con miles de libros en papiros, recogió la totalidad de la sabiduría de la antigüedad. Sin embargo, en esta fusión de Oriente y Occidente fueron las religiones orientales difundidas en la única lengua culta escrita, el griego koiné, las que penetraron profundamente en Grecia y en el occidente romano. Los griegos fueron identificando sus divinidades con las de los territorios sometidos, hasta el punto de lograr en las religiones politeístas una absoluta identidad o equivalencia. El culto de Mitra, dios persa de la luz y del juramento, había adoptado con los aqueménidas los rasgos del dios sol babilónico Shamash, y pudo ser asimilado por los griegos al dios Helios o Apolo. El culto logró enorme difusión en el ejército, lo que se pone de manifiesto con la profesión del nombre de Mitrídates, y alcanzó ya su apogeo más tarde en el seno de las legiones del Imperio Romano, como Sol Invictus Mitra. En la misma medida proliferaron las fusiones con los dioses de la elevada espiritualidad egipcia, como el del Boi Apis, el de Serapis y el culto de Isis, con sus misterios sobre la experiencia de la muerte ritual y el regreso a la vida, bautismo y resurrección, elementos que están bien presentes en el cristianismo. Este predominio de las manifestaciones religiosas orientales sobre las occidentales tiene su máxima expresión en el culto al soberano. De indudables connotaciones políticas como único medio de integrar pueblos culturalmente diversos en torno a la idea de unidad entre la corona y la divinidad.
divinización que terminó por ser adoptada por los emperadores romanos y cuya única oposición se manifestó en los pueblos monoteístas. El resultado fue una civilización multicultural, en una medida hasta entonces no alcanzada, con una cultura griega dominante en intensa irradiación que se fue perdiendo lentamente en los territorios de Irán y el Indo, pero que en Asia Menor y el Oriente Próximo se incorporaron al mundo griego y romano por largo tiempo hasta la victoria del Islam.